Hoy hablaremos de lo que es un diagrama Venn. Este tipo de organigrama sirve para mostrar una relación entre dos o más diferentes grupos. En un momento les diremos lo que significa set. ¿Cómo luce un diagrama Venn en matemáticas? Usualmente está hecho de un rectángulo que representa un grupo universal, que significa un grupo en general, y también está formado de círculos que representan grupos específicos. Por ejemplo, como tienes en tus notas, un rectángulo grande que se llama cuadrilátero sería el grupo universal. Todo lo que hay dentro de ese rectángulo es un tipo de cuadrilátero. Después tienes los grupos más pequeños, que representan grupos dentro de este grupo universal. ¿Qué es un set? Un set es una colección de objetos o números llamados elementos. Una colección de objetos y números llamados elementos. A un set se le puede también llamar grupo. Miremos ahora diferentes descripciones de un diagrama Venn. Primero tenemos A unido a B, le decimos unión, y lo escribimos como una U, los elementos contenidos en A o en B. Si los dibujamos, luciría así: todo lo que está en A y todo lo que está en B. Así se muestra la unión de A y B. Después tenemos la intersección de A y B, y significa el área que muestra A y B uno sobre el otro, entre los dos círculos. Estos son los elementos contenidos solamente en A y B al mismo tiempo. Esta representación se escribe como una U, pero al revés. Se llama intersección. Finalmente hemos visto este símbolo que parece una ondita de mar. Junto a la letra A significa el complemento de A o no A. Estos serían los elementos del grupo universal que no están contenidos en A. ¿Y cómo sombreamos o pintamos esta área? Bueno, aquí sombrearíamos todo lo que no es A, todo lo que está adentro del gran rectángulo, pero sin pasarnos al círculo que representa el grupo o círculo A. De esa manera lo pintamos. Notemos en qué se parecen algunos de estos símbolos de los que ya hemos hablado. Por ejemplo, el símbolo que parece una U y el otro que es como una U al revés. Lucen como el símbolo de OR, que es como una V de Víctor, y el símbolo de AND, que es como una montañita. El símbolo V, recuerden que significa OR en nuestra última lección, como lo vimos. El símbolo como de montañita significa AND. Son muy similares, el OR con la U de unión. Notemos también que cuando hacemos el diagrama Venn, estos símbolos no son puntiagudos como estos otros, sino son curveados. Miremos unos cuantos ejemplos. Usa el diagrama de Venn para determinar si las siguientes declaraciones son verdaderas o falsas. En el número 6 tenemos: no trapezoides son paralelogramas. Miremos el dibujo e identifiquemos el grupo de los trapezoides y veamos el grupo que contienen los paralelogramas. ¿Hay alguna conexión entre estos dos grupos? No, no hay conexión entre ellos. Si yo pusiera un elemento X en el grupo de los trapezoides, no pudiera estar a la misma vez en el grupo de los paralelogramas. No hay conexión entre ellos. Podemos concluir que entonces que la declaración número 6, no trapezoides son paralelogramas, es verdadera.
Una nota interesante para memorizar sería que cuando en el statement o declaración esté la palabra no, asegúrate que los círculos no están conectados de ninguna manera. Tienes el círculo de los trapezoides totalmente separado del círculo de los paralelogramos. Vemos claramente que los paralelogramos son trapezoides y no trapezoides son paralelogramos. Veamos el ejemplo 7. Todos los rectángulos son paralelogramos. Veamos el dibujo en cualquier lugar donde yo ponga una X dentro de los rectángulos, indica que también ese grupo pertenece al grupo de los paralelogramos. Esto hace que la declaración sea verdadera. Una nota interesante para memorizar sería que cuando en la declaración encuentres la palabra all, que significa todo, el grupo que viene después de esta palabra all está contenido o metido dentro del grupo que se nombra a continuación. La palabra todo o all es el grupo que está dentro de otra sección. Veamos el ejemplo 8. Algunos rectángulos son trapezoides. El grupo de los rectángulos no está conectado con el grupo de los trapezoides, pues entonces se ve claramente que están completamente separados. Tenemos el círculo de los rectángulos que no tocan el círculo de los trapezoides. Algunos maestros le llaman bubble al círculo, no te confundas con esa palabra, ¿ok? Esta declaración no debería estar usando la palabra some al principio, sino la palabra no, porque realmente no hay rectángulos que sean trapezoides. Y esto hace que este statement o declaración sea falsa. ¿Qué tal algunos rectángulos son rombos? Nota que los círculos de los rectángulos y los rombos sí se conectan. Entonces podemos decir que el objeto o elemento pudiera estar localizado en el medio de estos dos grupos. ¿Y sabes cómo se llaman estas figuras? Que son rectángulos y rombos a la vez. Se llaman cuadrados o squares. Entonces es cierto que algunos rectángulos son rombos y el dibujo lo muestra al conectar los dos grupos a través de sus círculos. La palabra some nos indica cómo dibujar los círculos en donde se conectan dejando un espacio en el centro, en donde se pueden hallar estos elementos descritos en la declaración, o sea, los cuadrados, que son rectángulos y rombos a la misma vez. Ahora te invito a que escribas por lo menos 2 statements o declaraciones que sean verdaderos y que sean basados en este tipo de diagrama Venn. Quizás aproveches esta ayuda que te puedo dar aquí antes de que comiences a escribir tu propio ejemplo. Recuerda que cuando la declaración dice all, el dibujo será un círculo dentro de un rectángulo o dentro de otro círculo. Si la declaración dice some, el dibujo será 2 círculos conectados haciendo una superposición o una sobrepuesta, que en inglés se le llama overlap. Y si la declaración dijera none o no, entonces los círculos estarán totalmente separados sin ninguna sobrepuesta o overlap. Otro punto de interés sería, por ejemplo, en el ejemplo número 6, que dice, no trapezoides son paralelogramas. Esto también pudiera ser escrito de esta manera. Si un cuadrilátero es un trapezoide, entonces no es un paralelogramo. Esto sería una declaración condicional porque está usando el if y el then. Otra manera que el ejemplo 7 pudiera ser escrito sería, si es un rectángulo, entonces es un paralelogramo. Otro tipo de declaración condicional usando el if y el then. Escribir if-then statements puede ser de mucha ayuda cuando queremos construir o continuar construyendo argumentos. ¿Qué tal los últimos 2 ejemplos? ¿Cómo los convertiríamos en statements if-then? Veamos el número 9. Algunos rectángulos son rómboses. Si es un rectángulo, entonces podría ser un rombo. Notemos ciertas conexiones en todas estas palabras clave. Vemos que some en las últimas declaraciones se convierte en el might de la declaración condicional que usa el if y el then. Si vemos que en la declaración hay un no o none, entonces verás un not en la declaración if-then. Revisemos de nuevo. En some verás que puedes usar el might o podría, el maybe o quizás, o el sometimes y algunas veces. Ese sería para el some. Para el none o no, tú verás que se usa el not en un conditional statement o declaración condicional que usa el if-then. Hemos terminado por ahora.
Diviértete creando tus propios círculos de diagrama Venn y escribiendo declaraciones verdaderas. Te veo en clase. Bye bye.